Y ya leímos And we already read esta página, this pero vamos page, a but empezar we're de going ahí to como start there quiera anyway, para so that we recordarnos. could be reminded. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Old Testament Casos instances de of rebelión en el rebellion. Antiguo Testamento. Vamos a leer una We're escritura going que to está read a en scripture that's Génesis in 9, Genesis 9, 20 20 al to 27. 27. Cuando lo tenga me And da when un you have it, say amén amen, y así lo leemos and we todos can all read it juntos. together. Después comenzó Noé a And labrar Noah la began to tierra, be esto fue a después del husbandman. diluvio, This was after the y flood, plantó una and viña planted a vineyard. y bebió del And he vino y drank of se the wine embriagó and was drunken. y estaba And he was descubierto en uncovered medio de su within tienda o his tent, desnudo. or he was naked. Y Cam, uno And de sus Ham, hijos, the father of Canaan, padre de one of his Canaán, children, vio la desnudez de su saw the padre nakedness of y his lo dijo a father, sus dos and told his hermanos two brethren que without. estaban afuera. Entonces Sem y And Jafet Shem and tomaron la Japheth ropa took a y garment, andando and hacia laid it atrás both upon their cubrieron shoulders, la and desnudez de went su backward, padre, and covered the teniendo nakedness vueltos of their sus father. rostros, And their y así faces no were vieron backward, la and they desnudez saw de su not their padre. father's Y nakedness. despertó Noé And de Noah su awoke from his embriaguez wine, y and supo knew lo que le what his había hecho younger, su what his hijo youngest más son had joven, y done unto dijo: him. And he Maldito said, Cursed sea be Canaan. Canaán, siervo de A siervos servant of será servants a sus shall he hermanos. be unto his Dijo brethren. más: And he said, Bendito por Blessed be Jehová mi Dios Jehovah, sea the Sem God of y Shem, sea and let Canaán su Canaan siervo. be his servant. Engrandezca Dios God a enlarge Jafet Japheth, y habite and en let las him dwell in the tiendas de tents Sem of y Shem, sea and let Canaan Canaán su be siervo. his En servant. otras palabras, In other words, los declaró he siervos. declared them to Y be fue slaves, una servants. maldición And this was a curse, bastante a fuerte. very strong curse. Así como bendijo, también Just like he maldijo. blessed, he also Y cursed. les platicaba yo el otro And día como I was telling you the en other los day tiempos how in the pasados, times yo no sé si in todavía the se past, I practica, don't know if pero they still do this, se but practicaba a los padres bendecir a parents sus hijos. would practice blessing their Y se children. tomaba muy serio, aunque no fueran It was taken cristianos. very seriously, even if they weren't Los Christians. padres o los hijos, Parents pero era and una the costumbre children, it was a good entre el habit, hispano a más good custom among, de bendecir a even los hijos, pero Hispanics también to cuando bless los their children, but maldecían, also when they would casi curse siempre them, les iba mal, no les things iba bien. wouldn't ¿Ok? go well for them. So, ellos So o este they, or joven, this young se le man, hizo fácil it was burlarse de easy su for padre. him No solo to vio la make fun of his desnudez father. de él, Not only sino did que he se see his burló nakedness, but he laughed de at él. him. En otra In interpretación another dice que interpretation, se it burló says that he de él laughed at con him sus hermanos, with his y brothers. sus hermanos de And his respeto brothers, tomaron out una of sábana respect, took y la extendieron a sheet, and they y extended caminaron it, hacia and they atrás walked backwards para cubrir to a su cover up padre their father y cubrir la desnudez and de cover él. his nakedness. Así es de que So estas cosas son muy these serias, things are ¿verdad? very serious, Como es hasta hoy, as it is until cuando today. los hijos When son children are desobedientes, dice que disobedient, la vida se les it says their acortará. life is cut short. Y son escrituras que And todavía there's son scriptures that are válidas, still valid. que cuando That los hijos son when rebeldes children are y rebellious no and respetan they y don't no traen respect honor and a they don't mamá y a bring papá, honor to mom están and dad, condenados they're condemned a morir temprano. to die early. Es lo que la Biblia That's dice. what the Bible ¿Ok? says. Al mismo At the tiempo, same time, cuando los padres when bendicen al parents hijo o bless la their hija, child, their ellos son or son daughter, bendecidos. they're Son blessed. palabras, hermanos. They're Parece words. It seems que like no tienen poder, they pero don't son have palabras power, con but they're mucho poder. words with Son a lot of palabras power. They're words creativas, como las que that habló Dios create, cuando like the creó ones that God used when He el cielo y created la the tierra, el heavens sol, las and estrellas the y earth, todo the lo que Él stars and creó, everything that He lo hizo created. con He palabras did it with creativas. creative Y es lo que words. nosotros And hablamos that's what cuando we hablamos de speak when nuestros we hijos. talk Por about our eso children. desde That's why bebés usted debe de hablar bendición from para sus the age hijos. of them being Y babies, you should declarar speak que blessings su on hijo, your su children and hija declare that your son or va daughter a ser is going to prosperado, be prosperous bendecido y and blessed va a and llegar will a una altura get más to que a usted. level higher Pero than lo you. tiene que But declarar. you have to declare Y it. si usted lo And declara if you declare desde it que nacen from when they're born hasta until cuando
they se mueran, usted lo va a die, declarar. you'll declare. Entonces usted va a ver And so then bendición you'll en see ellos y no blessings in them maldición. and not curses. La cosa es de The que thing is muchas that veces many cuando times no criamos los when hijos we don't raise our correctamente, children nos hacen correctly, enojar y they make us les angry hablamos, and ¿verdad? No we say maldiciones, pero we don't curse them, but ah, en cierta manera in sí a son certain maldiciones way porque les it hablamos is a cosas curse de hombre because we torpe o say, niño oh, torpe o you dumb niña boy, esto, you lo dumb otro, girl, you girl sí. this or Y that. entonces estamos hablando And so we're speaking lo que ellos van a hacer. what they will be. ¿Y qué tan serio And es how esto? serious Pues is crecen a that? ser They torpes. grow up to So, be dumb then. cambie su So vocabulario change your ahora que ya vocabulary sabe, now that you empiece a hablar know. Start to positivamente de speak sus hijos, positively aun about your si children, ya son even rebeldes, si if ya they're son, already usted empiece a rebellious. hablar en el You nombre de just start Jesús. speaking in the name of Mi Jesus. hijo, mi My hija son, my va a daughter ser is going to obediente, be va a obedient. someterse, They'll va a submit. They're prosperar, going to va prosper. a They're aprender, going to va learn. a They're llegar going to a un get to lugar a alto. place, a high Gloria a place. Dios, Glory to God. aleluya, porque las Hallelujah. palabras Because son palabras your creativas words cuando are usted las creative habla. words when you're ¿Ok? speaking them. Crean, tienen They poder. create. They have El power. fracaso de la autoridad Failure delegada of pone a delegated prueba la authority tests obediencia. obedience. En el huerto del In the Edén, Garden Adán of cayó Eden, en la Adam viña. fell. In the Noé vineyard, también fue Noah also derrotado, was defeated. pero But por because of causa his de la righteousness, justicia de Noé, God saved Dios the family salvó of a su Noah. familia. Fíjese bien. En el plan In de God's Dios, plan, Noé era la cabeza Noah de la was the head familia. of the family. Dios puso a toda God la put the familia whole bajo la family under autoridad de Noah's Noé. authority. Y también He puso a also Noé set por Noah cabeza as the del head mundo of the de world aquel of tiempo. that time. ¿Ok? Pero un día But one Noé se day, Noah embriagó became en su drunk in viña his y vineyard, quedó and he descubierto uncovered en himself medio de su in his tienda. tent. Cam, su His hijo youngest menor, son, vio la Ham, desnudez de su saw padre his y se lo father's dijo a nakedness sus and dos told his hermanos two brothers que estaban outside. afuera. En lo que a la So far as conducta de Noah's Noé conduct was representaba concerned, ciertamente he él certainly was actuó wrong. mal, él actuó mal, no He debió should not haberse have been embriagado. drunk. Pero Cam Yet Ham no failed vio to la see dignidad the de la dignity of autoridad, es authority, decir, él which le means faltó al he respeto a la autoridad lacked porque la respect of autoridad authority había because the fallado, authority had failed. ¿verdad? Pero cuando la But autoridad when falla, the no authority nos da el failed, that derecho doesn't give us the right de ir en to contra de la go autoridad. against that authority. Lo normal The o normal lo que thing debemos to de do, or hacer what we es should do, someternos a la is autoridad. submit to Dios se authority, arregla de la and God will autoridad. take care ¿Ok? of that authority. Porque la Because autoridad, Él la authority, puso y Él la He placed quita. that authority ¿Ok? and He takes it away. Él la levanta y He Él lifts también la them up aplasta. and He So, also brings them down. es So cosa de Dios, it's, no es de it nosotros. it's something ¿Ok? of God. It has Cuando la nothing to do with autoridad us. When abusa the de su authority autoridad, abuses that entonces authority, Dios va a then reclamarles y God Dios va a will arreglar hold them cuentas con ellos. responsible and He'll have Pero to, he'll nosotros, al have to give obedecer account to la God. autoridad, But we, entonces estamos if caminando we're, en la if voluntad de we're Dios. obeying that ¿Ok? authority, we are Dios se walking in agrada de God's will, nosotros and cuando God will nos be humillamos, pleased with us when we especialmente si humble nos ourselves. humillan o si nos Especially avergüenzan o if si they nos humble hacen us, or daño they con shame sus us, or palabras they do o harm to como us sea. with their words, or whatever it is, Entonces Dios, then porque God, cuando Dios dice mía when es la God venganza, says the vengeance Él is es la mine, venganza, ¿ok? Él His quiere is the decir que Él se va a vengeance vengar is o Él His. va a That hacer means He lo will que take Él vea vengeance, or He'll do what He justo sees hacer para fair aquella to do to persona that person que, that que abusó la that autoridad, abused ¿ok? their authority. So, esto es muy So this importante is very saber porque important to muchas know, veces because a lot nosotros of por times costumbre, we out of habit, cuando la autoridad when falla, authority nosotros la fails, we desobedecemos just porque disobey them pues, mira, because we're like, just look at falló, him, mira you lo know, que he hizo, no. messed up and look what happened. Yo sé que en tiempos I know pasados, that in cuando past times, varios when predicadores many fallaron, preachers were failing, conocidos en la many televisión, who were well known on fallaron y TV, they cayeron, made y mistakes toda and la they gente failed, les and all the les people estaba were echando tierra ya como para throwing sepultarlos, dirt on ¿verdad? top of them and Pero trying to eso cover them no up, es el but lugar. Yo me that's acuerdo en mi taller, now, I remember at porque my yo conocía shop, mucha because gente I knew a lot of people, americana, ¿verdad? De Americans, Church on you the know, Rock. from Church on the Rock, Así es que venía mucha gente que yo so a conocía lot al of people taller, came pero todos venían to my hablando shop that de I knew, and a lot of people Jimmy would come Swaggart talking about Jimmy o Swaggart de los or otros que cayeron. the other Y the other ones luego who failed, querían que yo me and they uniera wanted con ellos, me to ¿verdad? come in agreement with Y me them, preguntaban and a they mí, would ¿tú qué ask me, piensas what do de you esto? think Mira about nomás this? qué Just look cosa horrible, qué what, how vergüenza, horrible, cómo what a avergonzó al shame, pueblo de how Dios. he shamed Le the dije, people of esa es God. cosa de Dios, I said, no mía. that's
something Dios that no me God ha has dado to el deal with, lugar not para me. God juzgar a hasn't nadie. given me the place to judge anybody. Así de que no les gustaba So porque they ellos didn't querían like que that yo because me they uniera al wanted chisme que me estaban to start dando, ¿verdad? gossiping with them. Opiniones que me estaban The dando de opinions that they esto, were giving y me. todos somos libres And para we're nuestra all opinión, free to our own ¿ok? opinion, okay? Pero But no debemos we de shouldn't unirnos uh, a come opiniones together cerradas, ¿ok? with wrong Especialmente si son opinions, en especially contra if they're de una against autoridad de Dios. an authority of God. Porque Dios es el que Because pone y God Dios is es the el que one quita, who ¿ok? places Es people todo. and takes Ahí away. está todo. So that's El it. Padre es The la Father autoridad is God's instituida de Dios instituted en el authority hogar. in the home. Así lo hizo Dios. That's what God Pero did. la carne But se the flesh deleita en delights ver in un seeing a defect defecto in en la authority autoridad con el so fin as to throw de off all eludir restraint. toda restricción. Cuando Ham vio la When conducta Ham saw his impropia de father's su improper padre, conduct, no tuvo ni he el did más not leve have the sentimiento de slightest sense of vergüenza o shame or pesar, sorrow, ni procuró nor did he tampoco try to encubrir cover la his falta de su father's padre. fault. Esto revela que This Cam tenía reveals un that he had a espíritu rebellious rebelde. spirit. Más bien When salió y he habló went con out sus hermanos, instead and told his brethren, señalándoles la pointing out to them his father's fealdad de ugliness, su padre y and so añadiendo adding to así sobre sí himself mismo the el sin of pecado de reviling. la injuria. Notemos, sin embargo, Observe, though, cómo how manejaron Shem Sem y and Jafet la Japheth situación. managed Ellos the se situation. encontraron en They la tienda entered the tent caminando para atrás, backwards, evitando thus avoiding así, o seeing their entraron a la father's tienda nakedness. caminando para atrás, evitando así ver la desnudez de su padre. Y lo And cubrieron covered con la their ropa que se father había with the puesto upper sobre garment sus hombros. which they Se had ve laid pues on que their la shoulders. falta de It is Noé seen then that the failure of fue Noah una prueba para became a Sem, test to Cam y Shem, Jafet, Ham, Jafet and Japheth, y Canaán, and el Ham's hijo de son Cam. Canaan. Ella reveló It quién revealed era who was obediente obedient y quién and who era was rebelde. rebellious. La caída de Noé Noah's reveló fall la unveiled rebelión Ham's de Cam. rebellion. ¿Ok? Después que Noé After Noah despertara awoke from the de wine, su embriaguez, he profetizó que los prophesied that the descendientes de Cam, descendants of fíjense bien, Ham, look at serían this, malditos would be y que cursed vendrían a and ser would become siervos de the sus slaves of hermanos. slaves to their brethren. El primero que en la The Biblia first one in llegó the Bible a ser to become esclavo a fue Cam. slave was Ham. 3 veces se Thrice pronunció was the la sentence sentencia de pronounced que Canaán that Canaan sería would esclavo. be a slave. Esto quiere decir This que is el to que no say se somete that a la the one who autoridad is not será subject to esclavo authority del shall que be sí la slave to him obedece. who does obey authority. El que se somete a la autoridad será, o el que no se somete a la autoridad será The esclavo one who is del que not sí se subject to somete. authority shall be Okay. slave to him who does Y obey siempre authority. vamos a ver esto, And we'll siempre always see Dios this. va a God ensalzar will al que se always somete exalt the one a who autoridad. submits to En authority. realidad va a caer bajo And la in autoridad reality, the other will fall under de aquel que sí obedeció la the autoridad. authority who ¿Ok? did So, Sem sería follow bendito authority. hasta Shem nuestro was to Señor be Jesucristo. blessed. Jafet fue destinado a predicar a Japheth Cristo. was destined to preach Christ. Y así es como las naciones que hoy And thus difunden it is el Evangelio that the nations pertenecen a los that descendientes de propagate the Jafet. gospel Fíjese today bien. belong to the descendants of El Japheth. primero en ser maldito The después del first to be diluvio cursed fue after the Cam. flood was Como Ham. no conoció la Not autoridad, knowing fue authority, puesto he was bajo put under autoridad authority for durante generations to las follow. generaciones. Todos los que desean servir Everyone al who Señor wishes to necesitan serve the tener Lord un needs to meet encuentro authority. con la autoridad. Nadie No puede one servir can en serve el in the espíritu spirit de of anarquía. lawlessness. ¿Ok? Esto es muy importante, hermanos, This is very porque important because Dios quiere usarnos. God No es wants que si to use queremos us. ser It's not usados, if we Dios want to quiere be used. usarnos. God wants Nos ha to use salvado us, para and He usarnos, saved us. pero si to nosotros use, caminamos en rebeldía, to Dios save no us. nos puede usar. If we're in Dios rebellion, no God puede can't use us. God confiarnos can't trust con us with autoridad authority o con ningún or with ministerio any o con ninguna ministry or cosa with anything si nosotros if vivimos en live rebeldía. in rebellion. Y podemos usar And we cualquier can excusa use por any rebelarnos. excuse to ¿Ok? rebel. Okay? Excusas hay muchas. There's a lot of excuses. Podemos razonar We las can cosas reason the y things estar out convencidos que and no be es la convinced culpa that de it's not nosotros, que es la our fault, culpa de alguien that más, it's pero someone la else's fault, rebeldía but rebellion es rebeldía. is rebellion.
Y Dios no la And disculpa. God doesn't excuse that. ¿Ok? So, Okay. esto es muy So importante this que is very aprendemos important que that si we learn queremos que Dios nos that if we use want God o to use cumplir us, el or we propósito de want to Dios para fulfill nuestras God's vidas, purpose que for es our lives, usarnos, which is to use us, entonces tenemos que then we have humillarnos to humble y someternos ourselves a and autoridad, submit to authority, sea la autoridad que sea. whatever ¿Ok? authority it may be. El fuego extraño Strange ofrecido fire por offered Nadab by Nadab y Abiú and Abihu en Levíticos 10, in 1 y Leviticus 2. 10, 1 and 2. Nadab y Abiú, And hijos Nadab de and Aarón, Abihu, the sons of Aaron, tomaron cada uno took su each of them incensario his censer y pusieron en and ellos put fire fuego. therein. Ahora, estos dos Now varones these le two ayudaban a su men padre Aarón helped their father a hacer Aaron esto. to do this. Ellos sabían They cómo hacerlo, knew how to do it. ¿ve? Pero no era su But lugar de it ellos wasn't their hacerlo place sin, to do it su without padre, their father, porque él era la because autoridad, he was the ¿ok? authority. Okay? Sobre el cual pusieron incienso And laid incense y thereon, ofrecieron delante and de offered Jehová strange fire fuego before extraño. Jehovah. Fíjese bien, muchas veces See, a hacemos lot of nosotros times cosas we do espirituales spiritual things fuera that are outside de la autoridad. of authority. Y pensamos And we que think porque es espiritual, that because it's tiene que ser spiritual, it bueno. has to be good. ¿Cómo va a estar Dios en How is contra de God algo going to que be yo haga against something that I bueno? do that's good? Déjeme darle un ejemplo. Let me give you an example. Nosotros ya como We, cristianos as Christians, tenemos un espíritu we have a de spirit compasión, of compassion, de amor. of love. Queremos ayudar a todo el We mundo, want to help everyone, ¿verdad que sí? right? Pero muchas veces, But a lot of hermanos, por times, ayudar a aquellos que Dios no nos dice que ayudemos, Because we estamos help those tomando el that lugar God's de not Dios. telling us to help, we're taking God's place. En lugar de esas personas ir Instead a of Dios, those en lugar people de going to ir a God, nosotros, instead of coming to ellos us, vienen a nosotros y no they come necesitan to a us Dios, and they don't need God. porque nosotros hemos tomado Because el we lugar de have Dios. taken the place ¿Se of fija? God. You see that? So, no siempre que ayudamos a alguien Not always when we help es un, somebody es un acto is it an de act benevolencia, of es un benevolence. acto It's an de act of compasión, compassion. sino que es un acto de rebelión. It's ¿Sí? not that. It's an act of Porque en rebellion. realidad lo que Because usted in está reality, haciendo what you're es doing, posible que It's está possible estorbando that you lo are que getting Dios in the quiere way of hacer what con God esa wants to do persona. with that person. Lo que Dios What quiere God wants que nosotros, for por us, medio de necesidad, through need busquemos a Dios. to seek God. Esto se practica en This el is hogar, practiced hermanos, in the cuando home. nuestros hijos You ya know, están when de our edad, children are already of age, les damos todo lo que we quieren. give them everything they want. Y no están aprendiendo And they're not absolutamente learning nada a absolutely depender de anything, Dios how to en lugar de depend on depender de God instead of nosotros. depending on us. Y ellos crecen dependiendo de And los they grow padres, se up casan depending on y their parents. estaba They get leyendo un married, and I artículo was donde reading dice an que hay article más where it says familias there's more ahorita o families right now, más hijos more children ya casados, who are already married, ya con familia, and they have a family regresando al hogar going back to their del home, padre y de la madre. of their mom and their dad. ¿Por qué? Porque no la Why? pueden Because hacer they allá can't solos. do it alone. ¿Por qué? Porque no Why not? aprendieron nada Because en they el didn't hogar. learn anything at home. Y creíamos que le estaban And haciendo we un favor think muy we're grande. doing them Oh, a es big mi hijo, favor. es mi Oh, it's hija. my son, it's Yo my le voy a daughter, and I'm ayudar. going to ¿Cómo help no them le voy a out. ayudar? How am I ¿De not going to veras help es them ayuda? out? Really? Are you helping them? Sí. Yeah. Es que le tenemos que enseñar a we have nuestros to hijos teach our como children nosotros how aprendemos we a learn confiar en Dios to y trust no in en nadie God and not in más. somebody Todo else. lo que nosotros hacemos Everything that como we do cristianos as Christians es por la guianza del is through Espíritu the guidance Santo. of the Holy Si el Spirit. Espíritu If the Santo Holy le dice, Spirit ve, tells you, ayuda a go ese, and help o ve y dale, that o dale a person, tu or hijo, go give your porque lo son this or necesita, that usted because they need hágalo. it, do it. Pero lo que pasa But es what que no happens is consultamos that a we Dios, don't nosotros consult nomás lo God. We hacemos, just do it porque somos tan because buenos, we're so good. buenos para estorbar a Dios. Well, we're good to get Eso in es the lo way que of estamos God. haciendo. That's what we're doing. Entonces, And los so hijos then necesitan children guianza need guidance. desde pequeños From hasta a very que young age se van del until hogar. they Ellos leave the necesitan home, they guianza. need guidance. Yo le voy a decir algo And I'm que gonna tell quizás you usted no something that sabe. maybe you don't Todavía know. cuando yo estaba ya de When viejo, mi I papá me was daba consejos, mi old, mamá me daba my consejos, me daba, dad and regañaba mom a would veces. still give me advice. Sometimes Yeah. they would Pero la have mamá, to punish me, but that Pero wasn't my mom. nunca But en never toda mi vida in my life
yo usé a did mi I mamá y a mi use my papá. mom and my dad? Nunca. Never. Es más, cuando What's yo more, decidí when I irme decided al mundo, to go out into the world, mamá y papá me mom sentaron and y dijeron, dad ok, sat me hijo, down and has said, okay, escogido son, you esta have clase de chosen vida, this nunca life. vengas con Don't nosotros ever cuando te come to metas en us when problemas, you get into problems, porque no te vamos a because we ayudar. aren't going to help you. Okay. Okay? So, cuando yo caí So en la when I cárcel o fell, caí en when I got problemas, into jail or into a pastor, estaba en problem, la cárcel, sí, caí en la Pastor, cárcel you were in varias jail? veces. Oh yeah, I was in jail quite a few times. Pero ¿sabe qué? Cuando yo But you caí know en la what? When cárcel I tenía ended que up in depender jail, de I los had to amigos, si depend on my acaso friends los in amigos ya ven case, que you cuando know, caen en la cárcel se pierden. you know when you get in jail, you lose all your Ah, friends. But pero tenía que depender de alguien I más. had to Yo no depend on podía somebody llamarle a else. mis I hermanos couldn't call my o a mi mamá brothers o a or mi my papá. mom or my dad. ¿Quieres esa clase de vida, mijo? You Vas a want tener that que kind of life, sufrir. son, you're gonna have to ¿Qué, suffer. qué aprendí yo por What did medio I de eso? learn through Aprendí a that? ser I learned to responsable. be responsible. ¿Eh? Que nunca lo hubiera That I aprendido would si have ellos never learned estuvieran that if ahí they had been there sacándome de taking me problemas y out yo of metiéndome en problems and me problemas getting y into ellos problems sacándome and de they were problemas. just Que es taking me out of la problems. vida de los padres That's the ahora. life of the parents nowadays. Y luego a veces dicen, And ay, sometimes, hijo, como oh nunca aprendes, son, you pues no le never está learn. enseñando Well, you're nada. not ¿Cómo va a teaching them aprender? anything. How's he going to learn? ¿Eh? Así de que esto es muy So this is importante que very nosotros important that we aprendemos esto, learn ¿ve? this. Porque a veces cuando Because creemos sometimes que when we estamos think ayudando, we're estamos helping, we're arruinando. ruining. ¿Eh? Sí, y esto es Yeah, muy and común this en is el very hogar, common in porque the home queremos because ayudar a we nuestros want to hijos, help our queremos que kids. We tengan todo y want them to queremos have que... everything and we want, pero ¿les está haciendo un bien? but are you No, doing them any good? No. no, ellos No, necesitan they empezar need to a start depender de depending Dios, on no de God, usted. not on you. ¿Eh? Okay? Y en lo que ellos And están as creciendo, they're ellos growing, aprenden a they depender learn to de Dios, depend a on ir a God, Dios to go to God, y orar a Dios y cry to buscar a God and Dios. seek God. ¿Y sabe qué? And you know Les va a what? ayudar para no meterse en That'll problemas muy help them seguido. not to get into problems so often. ¿Eh? Sí, pero cuando But usted when you se entremete y get les está involved dando y les and está you're haciendo y giving le and está, doing and usted está estorbando you're getting in the lo que way Dios quiere of what hacer con God ellos. wants Sí, to do with them. Dios See, está God a cargo de is in todos, charge desde of niños, desde everything, jóvenes, everyone, desde children, adultos, viejitos como yo. babies, Él elders, está a old people cargo de like me. nosotros, hermano. He's in charge Y of Él us. quiere que And He nosotros wants aprendamos a us to learn to depender depend totalmente de totally Él on y de Him nada and más. Por eso nothing la else. Biblia That's dice, why the Bible says, maldito el hombre que cursed is depende the del man who hombre. depends on man. Wow. Wow. Yeah. Yeah. ¿Ve? Porque lo que Because Dios what quiere God es que wants aprendamos a is for us depender to de learn to Él y depend cuando on Him. tenemos And when we problemas have o problems or necesidades, we have a vamos need, directamente a we go Él. directly to Him. Ahora Él, por Now, medio de He, nosotros ir through a Él, us Él puede going to Him, causar a He cualquier can hermano, cause cualquier any familiar o brother, any cualquier family persona para que le member, venga a any ayudar. person to come help you. Yeah. ¿Ve? Pero es por But it's medio de Dios, through tenemos que God. ir a We Él. have to go to Him. Porque cuando uno se Because acostumbra when you a get ir a la used to gente, going to people, nunca va a ir a Dios. you'll never Siempre va a go to ir a la God. You'll gente. always go to people. ¿Eh? Ok. Okay. Ya aprendimos algo esta Okay, we learned noche. something tonight. Dice, It says, extraño que Él nunca les mandó, este es el but she had sacrificio que not commanded them. hicieron This is con a el sacrifice they incienso made with the extraño, incense, with the aceite strange extraño. fire. ¿Por qué era extraño, Why hermanos? was it Era lo strange? mismo It que was Aarón the same usaba. thing that Aaron used. ¿Por qué ahora es Why extraño? now is it strange? Porque ellos no Because tenían la they autoridad didn't para hacer have the lo que authority estaban to do haciendo. what they were doing. Era extraño. And that's why ¿Extraño it was para quién? strange. Strange Para for Dios. who? To God. Okay. Okay. Y salió And there fuego came de forth fire delante from de before Jehová Jehovah y los and quemó. devoured them. Fíjese. Salió fuego de delante Fire de Dios, de came Jehová, forth y los quemó. from before Murieron Jehovah, and ahí. they died. They died right there. Wow. Wow. So, estamos hablando de So we're cosas talking serias about que serious ahora things that nosotros now we, por el through tiempo, yo creo, because of the time or whatever, nos estamos alejando we're getting del respeto far a away la autoridad de from Dios respect en of la the authority iglesia of God in the o en el church or cristianismo. Christianity. No respetamos las We cosas don't de Dios como respect se the deben things de of God as respetar. they should be Y nos respected, metemos en muchos and we líos get por into a causa lot of de ello, problems ¿ok? because of that. So, estas son cosas So serias. these are serious Y things. murieron delante de And they Jehová. died before Jehovah. Murieron. They just died right there.
¿Por qué fueron quemados Nadab y Why Abiú? Nadab and Abihu were burned? ¿Cómo da que pensar la How historia sobering is de the Nadab y story of Nadab and Abiú? Ellos servían como They served sacerdotes, as pero priests, no porque yet fueran not because they were personalmente personally rectos, right, sino but porque because they belonged to the pertenecían a la family familia which que Dios God había had escogido, chosen. que era la familia de They Aarón. were the family of Aaron. Dios había puesto God a had Aarón set por Aaron to be sacerdote priest, y el aceite and the de la anointing unción oil había was sido poured derramado upon his sobre su head. cabeza. ¿Ve? Ahí está la See, autoridad. there's the authority. Esa era la autoridad. That was the authority. Por eso aquí cuando, That's why here, when cuando ponemos líderes, los we ungimos con aceite y place les damos leaders, la we anoint autoridad them para with que oil, we give them the ellos hagan authority lo for que, them to lo que do van a hacer. what they're going to do. Ahora cuando Now, when yo como I, esposo as a husband, quiero que mi want esposa my tome un wife lugar que to me take a pertenece a place mí that belongs to yo la me, unjo a I ella anoint her y le doy la and I autoridad give her that authority para que ella haga so that she lo can que do yo le estoy what diciendo que I haga. am Por telling her to ejemplo, go en el do. For negocio, example, in the ella business, tenía cierta she autoridad, had certain pero authority, yo se la había but otorgado a I ella had por given it medio to de her aceite through y oil en posición and de manos. laying on of Mira, hands. mija, yo quiero que tú I te said, honey, I encargues de want esto. you to Ella no be in sabía charge nada of de this or that. imprenta, She didn't yo know era el que anything sabía about de la printing. I imprenta was y the one who sabía knew todo. about printing and Pero everything. necesitaba que me But ayudara. So I yo needed no her nomás to la help puse me, ahí and y not le only dije, did I mira, just haz put her eso there, pues, para que hagas algo I ahí, didn't tell para her, que me just go ayudes. do this and help me out. No. No. Mira, mija, I said, yo soy la look, autoridad I'm the y authority, yo te voy a and ungir a I ti am going to para que tú anoint seas you autoridad en ese lugar. so that you Ok. can have the Cuando authority in that ella place. a veces no tenía When la she confianza sometimes didn't de have que the iba a hacer lo trust correcto, that she was going to do it correctly, me miraba a mí she'd look to me y me decía, and ¿qué she'd say, hago? what do I do? No me pidas a mí qué haces. Don't ask me what to do. Pídele a Dios qué haces. Ask God what to do. Dios es la autoridad God's the y authority. yo te he pasado la autoridad a ti. And I've given you Es the tu authority. I've passed it on to responsabilidad you. ahora. It's your Y responsibility now. entonces ella empezó a So then she ejercitar started to say, con el tiempo. you know, Si with yo estaba o time, no estaba, if I was there or not, ¿me entienden? to ask Ella God. You podía understand? manejar todo el She negocio, could have managed the todo whole el negocio, business, pero por medio but de autoridad. through Y authority. es lo mismo en la And it's the iglesia. same way in the church. El varón como The autoridad male, debe as the de darle la authority, should autoridad a la give mujer the para que haga authority to the ciertas woman to do cosas. certain Es things. decir, hay ciertas In cosas other que words, there's son certain lo things que la mujer hace, that por is ejemplo, that are what cocinar. the Entonces woman no tiene does. que For example, ungirla para que cooking. You don't cocine, have to aunque anoint a her lo to mejor le va a cook. ayudar, Well, ¿verdad? maybe it'll help her. I don't know. A lo mejor la comida va a salir más Maybe sabrosa, the pero food no comes out tiene que hacerlo tastier, but porque you ese don't es su have to do it deber, because eso that's es lo what que she's ella supposed to hace, do. That's ¿ok? what she does. Ella plancha la ropa, She lava irons la the ropa. clothes or she Todas esas washes son it. cosas, All pero those are cuando things usted that she le does. va a But dar when you autoridad are que going to no give her the es de ella, authority to do something that's not her authority, entonces usted then you la unge y le anoint da la her autoridad, and ¿ok? give her that authority. Aleluya. Hallelujah. Estos son casos These are muy cases that are delicados, very porque a veces delicate because hay mucha sometimes gente que dice, no, there's a yo lot of recibo people de who say, Dios. well, I know I ¿Por received qué this no? from Si tú God. recibes de Dios, ¿por qué yo no? Well, Dios why do no you opera receive así, it hermano. if I don't? Well, Dios no God opera doesn't así. work. God Dios doesn't opera operate that por way. He medio de operates autoridad. through ¿Ok? authority. Por medio de Through autoridad. Y authority. tenemos que esperar, And we someternos have a to wait. We esperar have to hasta submit and wait que until Dios haga la until God ¿Sabe por qué le digo? gives Mire, the order. cuando And Dios me here's why, habla a because when mí, God speaks to me, que yo ponga a alguno de for me to ustedes put some en of un you lugar, in a place, yo soy la autoridad y yo lo I'm the puedo hacer authority y and I lo can do hago. it, and I do it. Pero ¿sabía usted But que a did you know veces that sometimes yo le digo a Dios, I tell no, God, Dios, no, God, esa persona no, no, that tú no la person, conoces no, bien. you don't know them. No, No. 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 Ajá, no, Señor. No, Pero no, ¿sabe Lord. qué? El But you Señor know dice, what? The Lord says, that one. yo tengo que hacerlo. I have to do it. Aunque yo estoy Even though I'm completamente en contra completely de ello, against it, pero but Dios es el que manda, God is the one hermanos, who's in ¿ok? charge. So, obedecemos So a we Dios obey God, y todo sale and bien. everything turns out fine. Luego me doy cuenta que yo Then I estaba realized bien that I errado was porque yo very estaba juzgando a mistaken esa because I persona was por lo judging de that afuera, no person lo de by what's on the adentro. outside and not on the Como inside. Samuel Like juzgó Samuel judged a aquellos aquellos muchachos de Eli, los juzgó por cómo the era bien children of, parecido, bien el mayor, Eli, the ¿verdad? one who was, Y Dios le dijo, no he said, te no, bases don't, por lo que ves. don't
Go by what you hazte por lo que see. yo te Go digo. by what I tell you. Yo tengo a uno, I have todavía no has one. llegado a él, You haven't gotten pero to vas a him llegar. yet, but you will. Entonces, So en lo then, natural, in the ¿usted cree que natural, do Samuel you think that Samuel iba a was ir a un going to go to jovencito a young cuidando man las taking ovejitas? care of the Que sheep? él iba a ir a That he ese was going to y go to decir, este him de and seguro que say, es el que this voy one a for ungir. sure is the one I'm No, going to él anoint. nunca hubiera ido No, a he ese never would have niño gone to that porque boy era un because he jovencito was a de unos young man. 15 He was años. 15 years old. Nunca hubiera ido ahí, pero He would era have never el que gone to Dios him, había but escogido. God had chosen him. So, nosotros no nos So podemos we guiar por lo que can't vemos o lo que creemos o be lo que guided in what pensamos. we believe No or what we think podemos or what we guiarnos see. We por can't ello be en guided las by cosas that in espirituales spiritual things, especialmente, especially. porque tenemos que Because we responder a have to Dios. respond, we have to answer to Y God. este es el error que And mucha that's the gente mistake hace, that a lot of ve, people porque make because no saben they don't esperar know how la to wait dirección for the de direction Dios. of God. Y estoy hablando And de I'm líderes. talking about leaders. Líderes, muchas veces Leaders, a lot of nosotros times, no we esperamos que don't wait Dios for nos dirija, God to que direct Dios us, nos for guíe God to para guide hacer us, las to cosas do the things correctas y hacer correctly, lo que and to debemos de do what hacer. we Y should muchas do. veces And a lot of la times, obra the sufre church por suffers causa de ello. because of that. Sí. Um, No es fácil, hermano, it's no es not fácil. easy. It's not easy. No es fácil porque hay personas Because there's people que en lo who, natural in the natural, tienen todos los have requisitos all para the servir, requirements to serve. pero Dios dice no. But God says no. ¿Eh? Porque a veces lo de Because afuera, sometimes what's on the outside, todo parece que está en su lugar. it seems like everything's in De its place. seguro ese, For sure, that one. como dijo You know, Samuel, like ya, Samuel ese, said, pues, oh bien yeah, parecido, he's fuerte, good looking and fornido, strong and de edad. he's y of todo. age No, pero and- Dios le dijo no. no, God said no. Ve, así de que hacemos muchos So errores we porque make a nos lot of basamos mistakes por lo because we que go by vemos y el what we see razonamiento y lo que and pensamos reasoning y and lo what we que think. ve. Y todo eso And nos all mete en that gets problemas us into porque todo problems eso because es all de la that is carne, of the flesh. no es del It's espíritu, not hermano, of the spirit. es de la carne. It's of the flesh. Y la carne And the nunca va a flesh tomar will el never lugar take que the Dios place that quiere God que wants esa persona tome. that La person to carne take siempre in lo the va a guiar flesh. errado. The flesh will Okay. always guide you mistakenly. Por eso yo les digo a That's veces, why I tell you sometimes. hay personas que tienen There's talentos y people hay who have personas talents que and there's people saben who hacer las cosas, they know pero how to do things. mire, Just see how they do them. pero no son. But they aren't. Y después They con el aren't. tiempo yo me doy cuenta And in por time, qué. I realize I see why. Que había algo ahí That there adentro was que no something había salido inside afuera that todavía. hadn't come out yet. Porque somos buenos para ocultar. Because we're real good at Muchas hiding cosas que a no lot of queremos things que la that we don't gente want sepa, people to know. Y la cosa es que And the Dios nos thing is conoce, that hermanos, God de knows adentro para us afuera. from the ¿Ok? inside out. En todos los asuntos del In all servicio, matters of service, Aarón era el Aaron jefe. was the chief. Sus hijos eran sons simples were mere ayudantes que servían serving junto al beside the altar altar obedeciendo in obedience órdenes to de su Aaron. padre. ¿Ve? Dios nunca God tuvo la never meant to intención let de the sons dejar of que los Aaron hijos de serve Aarón sirvieran independientemente. Ese no era el plan de That Dios, was not God's plan. sino que los He puso placed bajo them la under autoridad the de su authority padre. of Aaron. 12 veces se 12 menciona times, a Aarón Aaron and y a his sus sons hijos are en Levíticos mentioned in 8. Leviticus 8. En el capítulo In siguiente the vemos next que chapter, Aarón Aaron ofreció offered sacrificios con sacrifices sus hijos, with his sons, ayudándole a su lado. helping him at his side. Si Aarón no hacía If Aaron made no ningún move, movimiento, sus his hijos sons tampoco also debían ought not moverse. to move. Todo Everything comenzaba con began Aarón, with Aaron, no con sus hijos. not with his sons. Si ellos se Were the aventuraran sons to venture a ofrecer to offer sacrificios por sí sacrifices by mismos, themselves, ofrecerían fuego they extraño. would be offering Fue strange fire. precisamente esto, sin This, embargo, however, lo que was hicieron exactly Nadab what y Nadab Abiú, and Abihu, hijos de the Aarón. sons of Aaron, Ellos did. creían que They podían thought they could ofrecer offer sacrificios por sí sacrifices by mismos, themselves, así que los and so they ofrecieron offered sin que without Aarón Aaron's se los order. ordenara. Fuego The extraño meaning of significa strange servir fire sin haber is to recibido serve without órdenes an order, de Dios, servir sin to obedecer serve without a la obedience autoridad. to authority. Esto es muy This importante. is very No important. nos gusta. We don't ¿ok? like it. Yo no espero Okay? que a usted I le don't guste lo que expect estoy you to diciendo, like what I'm saying. pero ojalá que But lo pone a hopefully pensar. you ¿eh? think about Porque it, because así es. that's how it is. Así es la autoridad, That's how así es Dios authority y así, is. y así That's es how como, God como is, son and las that's how cosas. Y, things are. las And aprendemos we quizás learn después de them, tantos años maybe after so many sirviendo, years of aprendemos serving, la we learn importancia the de importance
obedecer a Dios o obeying God escuchar or cuando menos a Dios listening lo que at Él está least hablando, to God lo when que Él He's nos está enseñando, speaking, what porque He's showing us, because de otra manera vamos a hacer otherwise we're errores, ¿ok? going to make Nadab y mistakes. Abiú habían visto a su padre ofrecer They had watched sacrificios their y ellos father sabían cómo offer, hacerlo. and they knew Para how to do ellos it. To esto them era it muy was rather sencillo, simple. así que And so supusieron they que podían assumed hacer that lo they could mismo. do the same En thing. lo único que pensaron fue en Nadab and sí, Abihu only eran thought of capaces whether o or no de not they hacer were lo able mismo. to do the No same. vieron al que They failed to see representaba who la represented autoridad de God's Dios. authority. El servicio es Service iniciado is por Dios. initiated by God. Todo es iniciado por Dios. Everything's ¿ok? initiated Todo by es God. iniciado por Dios. Everything is Así que initiated nos by God. enfrentamos a un Here problema we face bastante a most serio. serious problem. El servir a Dios Serving y el God ofrecer fuego and offering extraño strange parecen fire ser seem muy to be very much semejantes. alike. Y sin embargo, And yet, no hay ninguna they are relación worlds entre apart. el uno y el otro. El verdadero True servicio service is es iniciado initiated por by Dios. God. Cuando el hombre When man sirve bajo serves la under autoridad God's de Dios, authority, es aceptado thereby debido a accepted. eso mismo. El fuego extraño Strange tiene su fire origen originates en el from hombre man. y no It quiere does not conocer la require voluntad knowing. y no requiere conocer la It does voluntad de not Dios require knowing ni the will of obedecer su God or autoridad. obeying the authority Es of God. enteramente It hecho is por el wholly cielo done through man's del hombre own y zeal, termina en la and it ends muerte. up in death. Fíjese bien. Si If ocurre it que happens nuestro that our servicio y service and work trabajo become están increasingly cada vez dead, más muertos, it es is time tiempo for de us que to le ask pidamos a for Dios God's que nos enlightenment ilumine as para to ver whether si we are servimos serving en el in the verdadero true principle principio of service del servicio or o si lo according to the hacemos según principle el of principio strange del fuego fire, extraño o según la carne. or according to the ¿Ok? flesh. La obra de Dios es la God's work is the coordinación de la coordination of autoridad. authority. Nadab y Abiú Nadab and actuaron Abihu aparte de worked Aarón. apart from Aaron. En consecuencia, Hence, they actuaron worked independently independientemente of de God. Dios. La obra de Dios The work of debía God must coordinarse be bajo la coordinated autoridad. under authority. Dios quería que Nadab y God Abiú wanted Nadab sirvieran and bajo la Abihu to autoridad de serve Aarón. under Aaron's Notemos authority. en el Nuevo Notice in Testamento the cómo New Bernabé y Testament how Pablo, Barnabas and Paul Pablo y Paul Timoteo and Timothy y Pedro y and Peter Marcos and Mark trabajaron worked juntos. together. Algunos tenían Some were responsabilidades responsible mientras while otros others were ayudaban. helping. En su obra, Dios In pone God's a algunos work, para He set estar some en to be in autoridad authority junto con with otros que others deben to be estar under bajo authority. autoridad. Dios nos God has llamó called a us ser to be sacerdotes priests según el after orden the de order of Melquisedec. Melchizedek. Por We consiguiente, must debemos servir a therefore Dios serve según el God orden according de to la the order of autoridad coordinated coordinada. authority. ¿Ve? Por eso And Dios that's why siempre God, en el Antiguo always in the Testamento Old y por Testament toda la and Biblia, Él throughout the siempre whole ha Bible, puesto He has always una cabeza placed en a cualquier head ministerio, in en cualquier any iglesia, en ministry, in cualquier any church, trabajo in any work que Él that ordenaba que se He hiciera. Siempre ordained to Él be done. ponía He cabeza, always porque un placed cuerpo a sin head, cabeza, because a body without a head, ¿qué le pasa? what happens? Está muerto, ¿verdad? It's dead, right? Y todo, sí, y si pudiera hacer And algo, lo haría if todo it could do something, errado it porque would no do it tiene all cabeza, wrong ¿verdad? because it didn't have a head. Esto es muy So importante this que is very entendemos important that we learn en todo, en that todo, en todo, en in todo all Dios tiene things, autoridad. God has the ¿Ok? authority. Dios tiene autoridad. God Las has the autoridades se authority. representan en diferentes Is maneras. Por represented ejemplo, in para los different ways. For estudiantes son los example, for profesores, students, there's the ¿verdad? Que teachers. son la We autoridad. know that's the Y authority. para And en el for, empleo es at your el job, dueño o it's el the mayordomo que él owner ponga or the boss para that you ser have la autoridad, ¿verdad? to be your authority. Y todos están bajo And autoridad, pero everybody's ¿qué under sucede authority. cuando But what un happens mayordomo en when un trabajo a boss no at your job ejerce does su not autoridad? exercise their authority? Empiezan ¿a qué? They A hacer start to todo lo what? que le da Do gana, everything ¿verdad? that they want to do. Y hay un desorden And there's a grande, great ¿verdad? disorder there, isn't there? Así es, ¿verdad? That's how it Entonces, is. la autoridad es then, necesaria y por eso authority is Dios la necessary, and that's organizó why God organized para it todo. Todo for tiene everything. autoridad. No hay Everything has nada sin authority. There's autoridad, nothing hermano. without Nada. authority. Espiritual Spiritually o or humana, humanly, todo tiene everything autoridad. has authority. ¿Ok? Por eso That's why es importante it's que aprendamos important a that someternos we a la learn to autoridad. submit to ¿Ok? authority. Okay? El que desordenadamente He who levanta su inordinately cabeza lifts his y head actúa and en acts forma independently independiente is está en being rebeldía. rebellious. La The consecuencia de lo consequence cual of es la which muerte. is death. La rebeldía siempre trae muerte, acuérdense de Rebellion eso. always Todo brings aquel death. que Remember trate de it. servir Whoever tries sin to tener serve primero without un first encuentro meeting con la authority autoridad
ofrece is fuego offering extraño. strange fire. Cualquiera que diga, Anyone who says, si él puede, yo if he también can, puedo, I can está too, en is in a rebelión. state of Dios rebellion. no solo God is not cuida only de ver careful que to haya see fuego, that there is sino que fire, también está muy he is also interesado keen to en notice prestar the atención nature a of la the fire. naturaleza del fuego. La Rebellion rebelión changes the cambia nature la of a fire. naturaleza de un fuego. Lo que no That había which was sido not ordenado ordered por by Jehová Jehovah ni nor por by Aarón era Aaron fuego was extraño. strange Lo que fire. Dios What busca God no looks es el for is not sacrificio, the sino matter of mantener la sacrifice, autoridad. but the Por question consiguiente, los of hombres maintaining deben authority. aprender a ser Consequently, seguidores men ought y to learn how to desempeñar un follow, papel how to forever secundario occupy a para minor siempre. role. He And notado algo, I've que noticed cuando something that nosotros when we aprendemos a learn someternos to a la submit autoridad, to authority, siempre Dios nos va a God poner will como always, autoridad. No vamos a ser siempre sometidos a la autoridad, He'll- sino que Dios nos pone en He autoridad. places us in authority. Esto es This en los is, trabajos, you know, cuando in tú our estás jobs, dispuesto a when you're someterte willing to y, submit y and trabajar work bajo la autoridad que under haya, the authority that there is, en un corto tiempo tú in a vas short a time, llegar a you ser are la going autoridad. to be the O sea, no te vas a authority. quedar en You're ese not going lugar, to stay in sino que that Dios te va a place, but God promover is para going que to seas promote you autoridad. to be ¿Ok? authority. So, nunca So estés don't contento ever con be quedarte en un content lugar, with ni staying in one tampoco place, estés nor buscando maneras don't be looking for a way para elevarte. elevate Nomás yourself to sométete a go la higher, autoridad, but just Dios te va a submit to elevar. authority and God Dios will lift you te up. va a abrir puertas. God will Ni open vas a up poderlo doors. You creer won't even be able to believe it when Dios te God levanta o te ensalza. exalts you like Pero es lo que that. Dios dice en But su that's what palabra, God says ¿verdad? in His Tú Word, humíllate isn't y yo it? te Humble ensalzaré. yourself and I Así will de exalt que you. esto trabaja, So hermanos, en this el works trabajo. at our Si jobs. usted aprende a If you learn someterse, to en un submit corto tiempo, in a short time, el dueño o el the mayordomo se va owner a or the dar boss is cuenta de going que to usted es una realize persona that you are a dependiente o dependable person. dependible. No, dependiente, que puede depender He can en usted. depend on you. Que le da toda la confianza. He has all ¿Ok? trust in you. Yo no sé cómo es I la don't know how palabra, you hermanos, say ayúdenme. Pero confiados, ok. Cuando Él puede when he confiar can en trust usted, in you, entonces Él then he muy pronto va a buscar very soon lugar is para going to find usted a place for you más alto. that's higher Porque puede depender de because he usted. can depend on you. Y sí. Cuando David se fue, que lo andaban persiguiendo, él se fue en rebeldía. Cuando fue a otro lugar, cuando Saúl lo andaba persiguiendo. No, él no estaba metiéndose en He rebeldía. Es wasn't más, getting into estaba huyendo rebellion. para What's no more, meterse he en was rebeldía. listening so he wouldn't Cuando él estaba get into huyendo de rebellion. When he Saúl, was lo hearing estaba about haciendo Saul, para no meterse en he contra de la was hearing autoridad. about him so he Porque la wouldn't autoridad lo go quería against matar authority because the en ese authority wanted caso, to kill ¿verdad? him in that No era de case. someterse a la It wasn't autoridad, about submitting sino to de que authority, la but autoridad lo quería matar. the La authority wanted to razón kill him. que no podía Now, the dejar reason he David que lo couldn't matara, allow ni David Dios to iba a kill permitir him, que lo nor was mataran, God era going to allow porque him él to, era was el because ungido que he iba a was the tomar el anointed lugar one de who was Saúl. going to take Saul's ¿Ve? place. Y cuando Dios And ordena when a una God persona, orders a person, desde or he niños ordains a person o a from cualquier childhood or edad, whatever age, esa persona Dios la va a that person, proteger God's going to protect them para que llegue a ese to lugar get to that place que él that ya he ha has decidido que esa persona decided va a that that tomar, ¿me person's going to entiende? take. You understand? So, no tenga So, cuidado, Dios don't le va a worry, cuidar. God's going to take care of you. Dios le va a cuidar hasta God will que, take hasta care que of you se levante. until he takes Ok, you. tal como la autoridad, ¿y qué hora son? What time is it? Ya menos se nos acaba el that's all- tiempo. we're almost Tal out of como la time. autoridad delegada sigue a Dios, así Just también los as que están delegated sujetos a la authority follows autoridad deben God, seguir so a la those autoridad delegada de who are Dios. subject to authority No hay should follow lugar God's para el delegated servicio authority. There is individual no place for aislado isolated en el trabajo individual espiritual. service. Todos In deben spiritual work, all servir must serve in coordinadamente. coordination. La coordinación es la Coordination is the regla. rule. El The individuo no es individual la is unidad. not the unit. Nadab y Nadab and Abiú Abihu no were estaban out of coordination coordinados with con Aaron. Aarón, por lo cual tampoco hence, estaban they were out of coordinados con coordination Dios. with God. No debieron They should haber not have dejado left a Aaron Aarón and y served servir independently. independientemente. Los que Those no who violated authority acatarán la autoridad would be serían consumed by fire consumidos por from el before fuego que God. saldría de delante de Dios.
Y aunque Aarón And no though se Aaron dio was cuenta not de la conscious gravedad de este asunto, of the seriousness of Moisés this sí matter, entendió lo Moses realized serio how serious que era it was to rebelarse rebel contra la autoridad de against Dios. God's authority. Muchos tratan hoy de Today, servir many a are Dios trying to en serve forma God independently. independiente, They jamás have han never estado been under sujetos a la authority. autoridad y They sin saberlo unwittingly pecan sin contra against la God's autoridad authority. de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Do you quién era remember Elí, who was it? el que Eli, ungió the one who a Samuel? anointed Samuel? Elí, yo creo que se llamaba. Eli, I think ¿Se was his acuerdan que name. él Do you tenía remember that también he hijos que also had servían sons who served en el altar? at the altar? Y se acuerda And do you que estos remember hijos that empezaron these a sons descuidar. started to neglect? Elías era un hombre anciano. Eli was an elderly Y man sí le había dado already, la and he autoridad a had sus given hijos para authority to his children ofrecer to offer, to make incienso. these offerings of Pero incense. But ellos empezaron a abusar they la began to autoridad abuse y a the salirse authority completamente and to fuera come de completely la out autoridad de Dios. of God's authority. Cuando When Elí Eli supo, found out, le llegaron con la noticia de they que sus brought him hijos the news that his children estaban haciendo cosas were que no doing debían things de that they hacer en el shouldn't be altar. doing at the altar. Dios no los God mató a ellos en didn't ese kill them momento, in that moment, pero Elí but no los Eli corrigió didn't correct them. y el resultado fue And the que result ellos was murieron that porque they Dios died los because dejó morir, God pero allowed them to también Elí die, murió. ¿Se acuerdan? but also Yeah. Eli died. Do you remember that? ¿Sabe por qué? Do you Él know why? no Because he había hadn't ejercido su autoridad exercised his y entonces authority, Dios lo castigó and so o Dios God le punished quitó la him, vida. or God Okay. took his life So, away. estas son So enseñanzas these are para teachings nosotros for us que debemos de aprender o podríamos that aprender de ellas we si should las learn recibimos, from and we porque receive them, así es because como Dios opera, that's how God nos operates. guste o no nos You know, we guste, like it or not. así es Dios. That's how God is. Y gloria a Dios And por glory ello, to porque God se for that, imagina because usted can lo you que sería este imagine mundo what this world would be si no like hubiera autoridad, if there was no authority? si cada quien hiciera lo que If every quería, person did whatever they Wow. wanted to. Wow. pero no. But no. Gloria a Dios. Glory to Bueno, God. vamos a Well, seguir we're going el to miércoles en Números 12. Finish next time, So, or when, next Números Wednesday on 12, todo el Numbers 12, capítulo. that whole chapter. Pero por esta noche ya But vamos for a terminar. tonight, we're going to end here. So, So, el resumen de todo esto The es summary que of all this la is that espiritualidad del hombre spirituality of man depende de su depends sumisión on his a la submission autoridad. to authority. La espiritualidad de cada uno de Spirituality, nosotros every one of our depende spirituality de depends someternos on a la submitting autoridad. to authority. Porque nadie Because puede nobody ejercer o can tener exercise or have espiritualidad spirituality, genuina de Dios genuine spirituality from sin God, humillarse without y humbling themselves someterse and a la submitting autoridad. to ¿Ok? authority. Le digo Okay? esto para I que tell se you this so acuerde that you can que si remember usted quisiera that tener if you would like autoridad, to que have Dios le diera una authority, for God to autoridad, give you authority, entonces la mejor then manera the best way es de is humillarse to humble y yourself, Dios le va a dar and God esa will give autoridad. you that O le va a authority, poner una or He'll autoridad. put you in authority. Gloria a Dios. Glory to Ah, God. Humanamente siempre queremos Humanly, we always ¿verdad? want llegar a un lugar to get to a más place, alto, that's ya higher, sea en finanzas, you know, ya in sea en finances autoridad or de alguna clase, authority of some pero kind, todos deseamos but we superar, all desire to pero surpass. la The mejor manera de superar, best way of le dije el miércoles surpassing pasado, that I told you es de last humillarnos Wednesday was humbling bajo ourselves la autoridad. under authority. No se humille bajo alguien Don't que no es humble su yourself autoridad, under que someone eso no who's es not lo your que, authority. eso That's no es lo not que what, Dios dice. what God says. Porque hay personas Because que no there's some tienen la people who don't autoridad, have the que authority andan that are out there tratando de ejercer trying to o exercise autoridad que no authority tienen, that they no se don't les ha have. dado. It hasn't been given to them. So, yo quiero que usted sepa So I que want cuando you to esa know that autoridad when no se le ha dado, that authority no se ha hasn't been anunciado given, de it aquí hasn't been del announced altar, yo no le he from dicho, the mira, altar, and esta I persona haven't es said, autoridad like, this en esto y person's en esto y authority en in this esto. and this and Yo this. siempre que pongo a alguien como Whenever I put autoridad, yo somebody le in digo authority, de dónde I la autoridad de ellos es, I para que usually usted sepa, say where that para que authority todos is to caminemos everyone so that we can en lo all que Dios walk está haciendo. in what God is Okay. doing.
Muchas veces So a lot of times, queremos ejercer we autoridad want que to no se nos ha exercise dado. authority that ¿Ok? hasn't been given So, to us. usted no es responsable So de eso, you're no not piense que responsible dices, of no, that. pues voy a Don't think, oh, well, desobedecer y I'm voy going a... to No, disobey and I'm going to, no es no, así. it's not like No that. es así. Usted It's puede not like that. You desobedecer a can una persona que no disobey es su a person autoridad. who is not your authority ¿Ok? Porque no es su because autoridad. they're not your No authority. tiene ningún derecho They don't de have any venir right a ejercer su to exercise any autoridad que no se authority le ha dado. that ¿Ok? hasn't been given to them. So, esto es para todos So this nosotros. is for ¿Ok? all of us, okay? Dios nos pone como autoridad God y places us as authority, and somos autoridad. Por ejemplo, we are el authority. For pastor aquí es example, autoridad de la iglesia, pastor pero here no is quiere the decir que authority es of the church, autoridad de la but that iglesia que doesn't mean sigue, he's ¿verdad? the pastor of the O de church otra or parte the ahí, authority of the church totalmente, next ¿no? door or ¿Verdad? somewhere else. Dios nos pone en el lugar God donde puts Él us in the quiere que place where He estemos wants y us to gloria a be, Dios por and ello, glory ¿verdad? to God Porque for that, because ahí podemos nosotros there operar we can operate y vivir en paz and live in y peace vivir en and in prosperidad, vivir prosperity en completa and in armonía complete con harmony Dios, with God, ¿ok? Que es lo más which is importante, the hermano. most important thing, De vivir en of completa living in armonía con complete Dios, harmony estar with en la God and voluntad de being Dios. in God's will. Vamos a orar. Let's Padre, pray. en el nombre de Father, Jesús, in the name of le damos Jesus, gracias, mi we Dios, thank you, my God, por lo que usted nos enseña, for what you Padre. teach us, Father. Yo sé, Padre, I que know, todos Father, that necesitamos we aprender. all need No hay to ninguno de learn. nosotros There's que nobody here that ya llegamos o que no can say we've no already aprendemos, arrived, o or que no podemos aprender we algo, can't Señor. learn Cada something, vez Lord. Every aprendemos time algo. we learn Y es de usted, something, Padre and it's Santo. from Así que you, le damos Father God. gracias, So we Padre. thank you, Le Father. pedimos, Señor, que We lo ask you, guarde en Lord, el to corazón de cada keep uno de this in the heart nosotros, of every one of us, que no permitamos that que el we enemigo do not venga a allow the robar enemy to nada come de and lo que steal hemos anything recibido, of what we have ni por received, razonamiento, ni por nor for rebeldía, reasoning por or ninguna otra rebellion or razón, any Señor, other sino que reason, nos Lord, but that sometamos a lo we que usted nos submit está to what hablando you are telling us, para caminar to en walk en armonía con usted, in en harmony su with you, perfecta in voluntad, your Padre. perfect will, En el Father. nombre de Jesús yo In le the name of pido Jesus, que I usted ask supla you toda to necesidad supply every representada need aquí that's en este represented lugar, here in Padre this place, Santo, Father God, esta noche, tonight, y que usted, Padre and that Santo, you, Father vaya con God, cada may uno go de with every nosotros one a of nuestros us to hogares, our Padre, homes, Father, y que and tengamos una that noche we de may have descanso a para night of enfrentar rest otro día nuevo, to si es que usted confront a nos new day permite, if you Señor, allow el us día to, de Lord, mañana. tomorrow. La honra y la The gloria es honor and the suya, glory Padre, is y for a you, usted le damos Father, las and to you gracias en we el nombre de thank. Jesús. In the name of Amén. Jesus, amen. Amén, amén.